A lo largo de la historia, la humanidad ha contado relatos inquietantes sobre mujeres capaces de romper las leyes de la naturaleza, seres que mediante antiguos rituales oscuros logran abandonar su forma humana para convertirse en criaturas grotescas, híbridos entre lo humano y lo animal, ligados a fuerzas que muchos asocian con el inframundo. En este especial de Halloween, te mostraré algunas de las historias más oscuras sobre brujas cambiaformas, entidades que no solo existen en las leyendas, sino en los testimonios reales de quienes aseguran haberlas visto. Durante siglos, el término bruja ha sido manipulado, distorsionado y trivializado por la cultura popular. El cine, la literatura y las caricaturas nos han acostumbrado a una figura estereotipada, una mujer de nariz ganchuda, piel verdosa y sombrero puntiagudo que ríe mientras revuelve un caldero. Sin embargo, esta imagen no nació del miedo ni de los antiguos rituales, sino de la cultura medieval europea. El famoso sombrero puntiagudo tiene un origen curioso, ya que provenía de las mujeres cerveceras del siglo XV, quienes las usaban para distinguirse en los mercados. Cuando la iglesia comenzó a perseguirlas acusándolas de brujería, su atuendo, el sombrero, el caldero y hasta el gato que espantaba a los ratones se transformó con el tiempo en el símbolo del mal femenino. Sin embargo, esta representación está muy lejos de lo que las antiguas crónicas y los testimonios rurales describen realmente, ya que a lo largo de los siglos, las brujas no fueron vistas como simples hechiceras, sino como entidades oscuras capaces de alterar su forma, de romper las leyes naturales y adoptar aspectos monstruosos que combinaban lo humano y lo animal, cuerpos desfigurados, extremidades retorcidas y ojos brillantes, sin duda una presencia que helaba la sangre. Un caso documentado podemos encontrarlo en el caso de las brujas de Zugarramurdi, en el norte de España. En este pequeño pueblo de Navarra, rodeado por bosques húmedos y colinas cubiertas de niebla, se originó uno de los episodios más aterradores de la historia europea relacionado con las brujas. Entre 1609 y 1614, decenas de hombres y mujeres fueron acusados de brujería, de invocar fuerzas oscuras y de poseer la facultad de transformarse en criaturas monstruosas. Según los documentos inquisitoriales, los habitantes del valle aseguraban que por las noches las Sorginak, como se conocía a las brujas en la lengua vasca, se reunían en las cuevas del pueblo, un enorme túnel natural al que los lugareños aún hoy llaman la Cueva de las Brujas. Se decía que en ese lugar realizaban sus aquelarres, acompañadas por el propio diablo en forma de macho cabrío. Pero lo más perturbador de todos estos testimonios era lo que se repetía una y otra vez. Se decía que las brujas podían cambiar de forma. Algunos afirmaban haberlas visto convertirse en gatos, perros o cuervos. Otros en criaturas grotescas con rostros humanos y cuerpos deformes, mitad bestia y mitad mujeres. Según las confesiones obtenidas en los juicios, durante los rituales ellas untaban su piel con ungüentos hechos con hierbas, grasa humana y sangre de animales, lo que les permitía abandonar su cuerpo y adoptar otras formas. Para los inquisidores, aquellas transformaciones eran la prueba del pacto demoníaco, una muestra de que las brujas habían entregado su alma y renunciado a toda humanidad. Sin embargo, las historias de las brujas no solo se limitan a Europa, ya que otros incidentes se han reportado en Latinoamérica. Uno de ellos, que involucra a una bruja cambiaformas, proviene específicamente de Venezuela, en un pequeño pueblo andino llamado Rubio, ubicado en el estado Táchira, muy cerca de la frontera con Colombia. En comunidades como esta, las historias de brujas se transmiten desde generaciones atrás, y aún hoy muchos habitantes aseguran que no son simples supersticiones. Durante la década de 1990, la familia Mendoza, una de las más antiguas del pueblo de Rubio,
comenzó a reportar una serie de sucesos que con el tiempo serían conocidos por los vecinos como el caso de la bruja de Rubio. Los Mendoza vivían en una vieja casa colonial heredada por generaciones. Según los testimonios posteriores, todo comenzó después de que uno de los miembros de la familia, un joven llamado Juan, rompiera una relación con una mujer local profundamente religiosa a quien había engañado con promesas de matrimonio. Aquella humillación pública en un pueblo pequeño y devoto destruyó la reputación de la joven, y con el paso de las semanas, su dolor se transformó en furia y comenzó a alejarse de la iglesia, buscando ayuda en prácticas prohibidas. Algunas versiones locales coinciden en que la joven recurrió a su abuela, una mujer que en su juventud había sido señalada como bruja y que vivía recluida en las montañas. Meses más tarde, la familia Mendoza comenzó a experimentar fenómenos inquietantes. Durante las noches se escuchaban golpes secos sobre el techo, garras arañando las paredes y un olor metálico y putrefacto que parecía colarse por las rendijas. Los animales del corral se agitaban y los perros aullaban mirando hacia el tejado. Al principio creyeron que se trataba de algún animal, pero pronto las descripciones tomaron otro rumbo. Una de las hermanas de Juan relató que una noche, al salir al patio junto a otros familiares, vio lo que parecía ser una enorme ave negra posada sobre el tejado. Sin embargo, al acercarse con una linterna, notaría que aquella figura no era un ave, sino algo imposible, ya que tenía un cuerpo cubierto de plumas, alas con manos al final de cada extremidad y un rostro humano deformado, con rasgos reconocibles, los de la mujer que Juan había traicionado. A partir de aquí, la familia comprendería que aquello no era un animal, sino una bruja que había cambiado de forma, un ser que había renunciado a su apariencia humana para canalizar su odio. En las semanas siguientes, la criatura comenzó a atacar directamente a la vivienda, golpeando puertas y ventanas, dejando marcas de garras y chillidos tan fuertes que los vecinos comenzaron a evitar pasar por la casa al caer la noche. Los relatos aseguraban que la bruja no siempre adoptaba la misma forma, ya que en algunas ocasiones aparecía como una figura alada con rostro humano, en otras como una anciana encorvada con garras largas y piel reseca. Con el paso de las semanas, un sacerdote local accedió finalmente a visitar la vivienda, después de escuchar que los ataques ya habían alcanzado a los niños de la casa. Tras bendecir esta propiedad y rociar agua bendita en cada habitación, los ataques disminuyeron, aunque la presencia se mantuvo durante días, observando desde los límites del terreno. Una criatura similar también es conocida en México bajo un nombre que causa inquietud en todo el norte del país, la lechuza. La leyenda se extiende por los estados como Chihuahua, Coahuila, Durango y Tamaulipas, e incluso cruza la frontera hasta el Valle del Río Grande en Texas y partes del sur de California. Lo que diferencia a esta historia de otras brujas latinoamericanas es su descripción, ya que no se trata de una simple hechicera, sino de una bruja que ha tomado la forma de un ave gigantesca. En muchas versiones, se asegura que mide hasta 2 metros de altura, con una envergadura que supera los 4,5 metros, lo suficiente para levantar a un adulto con sus garras. Se dice que puede aparecer como un búho blanco o negro, dependiendo de la región, pero todos coinciden en que su rostro tiene rasgos humanos. De acuerdo con las tradiciones orales, la lechuza fue alguna vez una mujer agraviada. Algunas versiones cuentan que perdió a su hijo a manos de los aldeanos, otras que fue asesinada injustamente y regresó desde la tumba en busca de venganza. También hay versiones que aseguran que no fue una víctima, sino que ella misma vendió su alma al diablo y que su transformación fue el precio a pagar para obtener este poder. En cualquiera de los casos, lo que permanece constante es su condición de cambiaformas, un ser que abandona su cuerpo humano durante la noche para convertirse en un monstruo alado que se alimenta del miedo. Quienes han afirmado verla dicen que emite sonidos que imitan el llanto de un bebé o un silbido insistente, una trampa que usa para atraer a sus víctimas fuera de casa. En cuanto alguien sale, la criatura desciende en picada y se lo lleva con sus garras.
Otros relatos aseguran que escuchar su llanto es un presagio de muerte, especialmente si ocurre a medianoche. Algunos encuentros con esta entidad suelen compartirse en diversos foros dedicados a lo paranormal. Son relatos que, aunque separados por años y cientos de kilómetros, describen con inquietante precisión a la misma criatura. Un incidente compartido durante 2007 fue reportado en un pequeño ejido cerca de Hidalgo, Coahuila. Una mujer llamada Alicia Torres contó que durante varias noches había escuchado silbidos persistentes alrededor de su casa. Pensó que eran bromas de los vecinos, hasta que una madrugada vio algo posado sobre el techo del corral. Esta figura era inmensa y encorvada, tenía alas que arrastraban las tejas y una piel grisácea, con zonas donde apenas quedaban plumas. Cuando aquella cosa giró la cabeza, lo hizo de una manera antinatural, casi completa, revelando un rostro deformado de mujer anciana, con ojos hundidos y dientes cortos y amarillentos, los cuales se asomaban entre los labios secos. Alicia, horrorizada, retrocedió mientras el ser desplegaba sus alas con un chasquido seco. Cayó al suelo y avanzó lentamente hacia ella, con las rodillas invertidas y los brazos extendidos. La mujer alcanzaría a entrar a su casa y cerrar la puerta. Durante varios minutos, escuchó sonidos en el techo y las paredes vibraban ante los embates de aquella cosa. Pero esas historias sobre brujas que pueden transformarse en animales no son recientes. En realidad, en Mesoamérica ya existían relatos muy similares siglos antes de la llegada de los españoles. En el centro de México, entre los antiguos pueblos nahuas, se hablaba de las Tlahuelpuchi, seres temidos que, según la tradición, podían abandonar su cuerpo durante el sueño y transformarse en distintos animales, principalmente en aves nocturnas. Los cronistas del siglo XVI registraron que las Tlahuelpuchi eran mujeres con la capacidad de cambiar de forma. Generalmente se transformaban en aves rapaces o bolas de fuego que se desplazaban por los campos en la oscuridad. Se les acusaba de beber la sangre de los recién nacidos o enfermos, exactamente como en muchas versiones modernas de la lechuza u otras brujas. Este paralelismo ha llevado a muchos investigadores a considerar que la leyenda de la lechuza podría ser una reinterpretación moderna de aquellos relatos ancestrales. En ambos casos se trata de una mujer que renuncia a su humanidad para adquirir poder, que puede adoptar formas animales y desplazarse bajo la noche sin ser detectada. Así como en México se teme a la lechuza, en el norte del continente existe una leyenda muy similar que también habla de una bruja capaz de cambiar de forma y volar bajo la noche. Entre las montañas boscosas de los Apalaches, los antiguos pueblos Cherokee contaban la historia del Raven Mocker, una de las entidades más temidas de todo su folclore. Para los Cherokee, el Raven Mocker no era un simple espíritu maligno, sino una bruja o hechicero que podía transformarse en un cuervo para recorrer los cielos en busca de los moribundos. Cuando elegía a su víctima, generalmente un anciano enfermo, alguien al borde de la muerte, o incluso niños recién nacidos, se decía que su presencia era anunciada por un sonido gutural, similar al graznido de un cuervo, pero más largo y ronco. Además aseguraban escuchar una risa burlona. Quienes escuchaban ese llamado sabían que alguien moriría pronto. Según las descripciones recopiladas en relatos orales, el Raven Mocker se elevaba en el aire envuelto en fuego, como una esfera incandescente que descendía sobre su presa. La víctima era sometida a un ritual en el que el ser extraía su corazón sin dejar marcas visibles en la piel. Por cada corazón robado, el Raven Mocker añadía un año más a su propia vida. En algunos relatos, este ser aparecía como un anciano o anciana de aspecto marchito, con un cuerpo delgado y ojos hundidos, resultado de haber prolongado su existencia robando la de otros. En otros casos, podía volverse invisible, perceptible solo para los chamanes Cherokee, quienes eran los únicos capaces de verlo y enfrentarlo. Era por esto que en las tribus solían velar a los moribundos, no solo para acompañarlos en sus últimos momentos, sino para impedir que el Raven Mocker robara su corazón. Se decía que aquellos con medicina fuerte podían repelerlo e incluso provocar su muerte en cuestión de días. Más que una simple leyenda,
Los primeros colonos que llegaron a los territorios del sureste de los Estados Unidos también reportarían encuentros con una criatura alada que hoy resulta inquietantemente familiar al Ravenmocker. En sus diarios y registros eclesiásticos se hablaba de un ave enorme, de cuerpo humanoide, que se posaba sobre los tejados y merodeaba los cementerios, siempre precedida por un silencio antinatural. La describían como un ser cubierto de plumas oscuras, con un rostro parecido al de una mujer anciana y ojos que brillaban con un tono rojizo, como brasas encendidas en la penumbra. Para los colonos, aquello no era una bruja ni un espíritu de la naturaleza, sino un demonio, un presagio de muerte. En las crónicas se repetía la misma descripción, una figura que descendía en medio de las tormentas o aparecía poco antes de un fallecimiento en la comunidad. Con el paso de los siglos, estas historias nunca desaparecieron del todo, solo cambiaron de contexto. Hoy en regiones como Carolina del Norte, Tennessee y Virginia, se siguen reportando encuentros con seres alados de aspecto humanoide, descritos con la misma precisión que los viejos registros coloniales. En los últimos años, foros de internet y archivos locales han recopilado decenas de testimonios de testigos que aseguran haber visto una figura de casi 2 metros de altura, con alas negras, olor metálico y una presencia tan intensa que hace callar a los animales y al entorno. Pero estas historias no son exclusivas de Occidente. En el otro extremo del mundo, en las montañas de Japón, existe una figura muy parecida, una mujer que abandonó su humanidad y se transformó en algo monstruoso. Los japoneses la llaman Yama Uba, literalmente la bruja de montaña. Las primeras menciones de esta criatura aparecen en textos del período Muromachi del siglo XIV, cuando se hablaba de mujeres solitarias que vivían en las zonas más remotas de las sierras, alejadas de las aldeas. Algunos registros del folclore de Niigata y Nagano relatan que eran mujeres comunes que durante épocas de hambruna fueron expulsadas por sus propias familias para reducir la carga de alimento. En su aislamiento, muchas de ellas habrían enloquecido o, según las creencias locales, habrían hecho pactos con espíritus malignos, convirtiéndose en algo que ya no era del todo humano. Su apariencia varía según la región, pero casi todos los relatos coinciden en que las Yama Uba se manifiestan como una anciana de cabello blanco y desordenado, vestidas con harapos o con un kimono viejo, con piel pálida. Su boca es una de sus características más reconocibles, ya que puede abrirse de oreja a oreja, revelando una segunda hilera de dientes afilados. En algunas versiones, su cabello parece moverse por voluntad propia, como si tuviera vida, y su sombra se proyecta con una forma distinta a la humana. A lo largo de los siglos, los campesinos del norte de Japón han relatado encuentros con esta entidad. Se dice que atrae a los viajeros perdidos en la nieve o la niebla, adoptando la forma de una mujer amable que ofrece refugio. Una vez dentro de su choza, el visitante se da cuenta demasiado tarde de que está atrapado. El fuego se apaga sin razón, la comida se pudre en cuestión de segundos, y la sonrisa de la mujer se deforma antes de que su rostro se abra en una mueca imposible. Algunos aseguran que en ese momento muestra su verdadera forma, una bestia híbrida mitad humana y mitad demonio, con garras en lugar de manos y una piel que se estira y cambia de color con cada movimiento. Una de las historias más conocidas proviene de la prefectura de Nagano, registrada en relatos orales del siglo XIX. Según los archivos locales, un grupo de comerciantes que viajaba entre aldeas quedó atrapado por una tormenta mientras cruzaban las montañas. Exhaustos y congelados, encontraron refugio cuando una anciana apareció entre la niebla y les indicó una pequeña choza de madera a pocos metros del camino. Los hombres, agradecidos por su ayuda, aceptaron quedarse ahí hasta que mejorara el clima. La mujer se movía con lentitud, hablaba poco y mantenía los ojos bajos. Supuestamente uno de los viajeros, un joven llamado Sadao, comentó después que le resultó extraño que el fuego del hogar emitiera una luz pálida, azulada, en lugar del color normal de las brasas. Durante la madrugada, Sadao despertó sobresaltado al escuchar un sonido húmedo, como si alguien estuviera masticando.
Cuando miró hacia el fuego, vio a la anciana inclinada sobre uno de sus compañeros, moviéndose de forma espasmódica. Pensó que lo estaba ayudando, hasta que notó que su cuerpo se retorcía con movimientos imposibles y su silueta parecía cambiar con cada destello de las llamas. Su rostro, antes arrugado y sereno, ahora mostraba una boca alargada, con dientes afilados. Aterrorizado, rompió una de las paredes de madera y huyó al bosque bajo la nieve. Fue encontrado al día siguiente por aldeanos de la zona, deshidratado y con los pies congelados. Cuando los pobladores fueron al lugar que describió, no encontraron ninguna choza, solo un círculo de cenizas, restos de tela quemada y lo que parecían huellas humanas que tras unos metros se transformaban en marcas animales. El testimonio fue registrado años más tarde en una colección de historias de montaña. Si bien se han propuesto diversas explicaciones para estos casos, algunos investigadores creen que podría tratarse simplemente de errores de identificación. Es posible que con las creencias arraigadas y las leyendas, ciertas aves nocturnas como búhos o lechuzas grandes, en momentos de tensión o miedo, puedan parecer mucho más grandes o aterradoras de lo que realmente son. El cerebro humano, influido por la sugestión y el entorno, pueden deformar lo que ve, creando apariencias grotescas que luego se interpretan como criaturas imposibles, que a su vez se asocian con las brujas. No hay que olvidar que en siglos pasados, cualquier persona que se apartara de las creencias de la Iglesia era vista con sospecha. Durante la Inquisición, miles de mujeres fueron acusadas de brujería y ejecutadas. Se estima que más de 50.000 personas fueron condenadas en Europa, muchas de ellas por simples rumores o supersticiones. Sin embargo, resulta curioso que las leyendas sobre brujas y cambiaformas sean mucho más antiguas que las persecuciones religiosas. En distintas culturas del mundo, estos relatos existen desde tiempos inmemoriales, mucho antes de la Edad Media, y eso podría significar algo más, que no se trataba solo de mitos o supersticiones, sino de sucesos reales, quizá relacionados con un fenómeno que aún no comprendemos del todo. Hay quienes sostienen que en ciertos momentos el ser humano podría haber sido capaz de traspasar las barreras de lo físico, modificando su propia forma y convirtiéndose en algo distinto, en una bestia. No creo que sea coincidencia que este tipo de historias se repitan en todo el planeta. Cada cultura tiene su propia versión de lo mismo. En México existen los nahuales, hombres y mujeres que pueden transformarse en animales. En Estados Unidos se habla de los skinwalkers, brujos o brujas navajo que se pueden transformar en criaturas híbridas. En África se cuentan las historias de los butulgín u hombres hiena, criaturas que alternan entre lo humano y lo bestial. Todas estas tradiciones describen el mismo fenómeno, seres capaces de usar la metamorfosis como un puente entre lo humano y lo monstruoso, impulsados por hambre, poder o venganza. Y aunque el paso del tiempo ha modificado la verdadera esencia de las brujas, transformándolas en simples personajes de cuentos o íconos de la cultura popular, la realidad es que su origen es mucho más siniestro y perturbador, un eco que resuena en diferentes idiomas y continentes, como si hablara de algo que lleva acompañando a la humanidad desde sus orígenes, historias que más que ficción, parecen recordarnos que hay cosas que trascienden la lógica y lo visible, y que quizás su verdadero origen aún permanece oculto en algún rincón oscuro del alma humana. ¿Crees que las historias sobre brujas cambiaformas tienen un origen real? ¿O crees que todo se trata de supersticiones antiguas, malinterpretaciones y miedo colectivo que con el tiempo se convirtieron en leyendas? Dime qué opinas al respecto. No olvides dejarme tus teorías y comentarios. Al final del día eres tú quien tiene la última palabra. Espero que hayas disfrutado de este especial de Halloween. Si conoces alguna historia sobre una bruja o una criatura de la que te gustaría que hablara en un próximo video, no olvides hacérmelo saber en los comentarios. En esta ocasión, quiero enviar un saludo especial a Sonia Vargas, a Rosa Escárcega, a Black Rex 300, a Mr. Bandit WW2, a Axlita, a Martín Martínez, a Figuratron, a Jan Hernández, a Frank Wired, a Salvador Medina Feliciano, a Junior Beltrán,
y a Freddy Hurtado. Recuerda que si quieres que hable de un tema en especial o quieres que te envíe saludos en los próximos videos, no olvides hacérmelo saber en los comentarios. Si has llegado hasta aquí, te agradezco por ver este video. Si te gustó, dale like y compártelo con tus amigos. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para así no perderte el nuevo contenido cada semana. Nos vemos en el próximo video.